Vamos a comenzar. Lo primero de todo, queremos dar las gracias a Aurelio Barricarte por haber aceptado mantener esta sesión con nosotros con un aviso de tiempo muy corto y con lo ocupados que están encima con todo el proceso de vacunación. Reconocemos que ya no solo es que lo haya hecho con agrado y que lo haya hecho con un aviso tan corto de tiempo, ¿no? Aurelio Barricarte Gurrea es su nombre completo, es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y de Salud Pública y máster en Dirección de Servicios Sanitarios, especialista en Medicina del Trabajo y especialista en vacunas. Entonces, es especialista en vacunas y en este momento es jefe de la sección de enfermedades transmisibles y vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Es un puesto que ocupa desde el 2015, pero supongo que este último año o estos últimos meses incluso, es el que le está dando un trabajo más intenso, ¿no? Y me imagino que más rompimientos de cabeza. Ha sido profesor asociado de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Estuvo durante 5 años, más o menos, impartiendo clases en la facultad y tiene una producción científica excelente. En los últimos 5 años pues, ha colaborado en más de 97 artículos. Y realmente es, yo creo que la persona apropiada para resolver todas las dudas que han surgido, ¿no? En conversaciones con los alumnos con más o menos formalidad, pero que también reflejan inquietudes que existen en la población general acerca de las vacunas, ¿no? Con permiso del doctor Barricarte, esta sesión se está grabando, ¿no? Y lo hemos hecho así para poder disponer del vídeo con muchos estudiantes que hoy no se podrán conectar pues porque tienen prácticas, les coincide con alguna formación. Entonces, él amablemente nos ha permitido hacerlo así, ¿no? La dinámica de la sesión va a consistir en hacer preguntas y respuestas. Los alumnos de enfermería han colaborado en todo lo que es la movilización de los recursos de los estudiantes y han recogido de ellos ya unas preguntas iniciales que tenían inquietud por responder, y esto también me va a ayudar a empezar formulando algunas y a dar tiempo a todos los asistentes a formular las que luego de tiempo, ¿no? Pero yo creo que muchas de las que ya han planteado los estudiantes pues reflejan lo que he comentado antes, ¿no? Las inquietudes que van surgiendo. He silenciado todos los micrófonos. Cuando alguien quiera intervenir, pues lo tiene que activar, pero si vamos a lanzar preguntas, mi consejo es que las escribáis en el chat. Yo iré viendo para no interrumpir al ponente, ¿no? Cuando esté respondiendo a las preguntas. Y yo creo que seguro que se nos va a quedar tiempo corta esta hora, así que sin más dilación me gustaría pedirle al doctor Barricarte que nos explique un poquito él inicialmente cuál es el plan, así brevemente, el plan de vacunación de Navarra y cómo se está avanzando con respecto a esa planificación y a qué grupos se está vacunando y se tiene pensado vacunar, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, yo creo que el plan de vacunación de Navarra, como todos vosotros sabéis, viene condicionado fundamentalmente por la disponibilidad de vacunas. La rapidez o la lentitud con el que se está llevando a cabo se debe a la cantidad de vacunas que recibimos, que a su vez las recibimos del Estado, del Ministerio de Sanidad, y a su vez España las recibe de compras centralizadas europeas. O sea que estamos en el último eslabón de la cadena y tenemos lo que tenemos y administramos lo que podemos, ¿no? Dentro de ese plan, pues en Navarra, siguiendo directrices nacionales, se está vacunando en primer lugar a residentes, personal sanitario y sociosanitario de residencias de mayores o de residencias de gente con discapacidad. Esta ha sido la prioridad número 1 porque realmente en esta pandemia las residencias son los que más
carga de enfermedad han sufrido, mayor morbilidad, transmisión, mortalidad, etcétera. Entonces, este ha sido el grupo prioritario. En segundo lugar, se está vacunando. Este grupo prácticamente se concluirá la vacunación esta semana. El segundo grupo es el de profesionales sanitarios de primera línea, los que atienden directamente a pacientes con COVID, y esto ya se empezó hace 2 semanas a vacunar y se está en proceso de vacunación. En tercer lugar, iría el personal sanitario, pero que no es de primera línea. En cuarto lugar, son los grandes dependientes y cuidadores profesionales que los atienden. Y en quinto lugar, ya empezaríamos poblacionalmente con las personas mayores de 80 años. Este es el esquema de cómo se va a realizar la vacunación en Navarra. Con esto que nos indica, las decisiones vienen muy marcadas, por un lado, o sea, el Gobierno de Navarra, el Departamento de Salud no es autónomo, o sea, viene muy condicionado por esas prioridades identificadas pues, a nivel europeo, a nivel del Estado y a nivel de la propia comunidad, ¿o hay cierto margen de maniobra? Bueno, son directrices que cada uno asume, digamos, y en función de su propia organización puede tener cierta variabilidad. Por ejemplo, pues en Navarra también se está vacunando ya a los grandes dependientes y cuidadores profesionales sin que hayamos concluido. O sea, lo que sí nos permite, en función de la disponibilidad, estar con 2 o 3 grupos a la vez, en función de la disponibilidad que tenemos de vacunas. Y ese es el margen, adaptar las disponibilidades, o sea, lo que nos viene condicionado es disponibilidades, directrices, pero nosotros tenemos una capacidad organizativa. La mayor preocupación de los estudiantes cuando han identificado a los grupos de primera línea, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes en la UCNA, ya en ciencias de la salud, por supuesto, que tenemos enfermería, fisioterapia, medicina y psicología, pero también en otros grados, o sea, tenemos magisterio, tenemos trabajadores sociales que realizan sus prácticas pues, en el mundo sanitario o en el mundo sociosanitario, y su pregunta es, ¿está contemplado en algún momento la vacunación de los estudiantes en prácticas? Bueno, está totalmente contemplado desde el principio, ¿eh? Entonces, lo que, digamos, los principios que rigen es la exposición, el riesgo de exposición. En ese sentido, tendremos que convenir que los estudiantes están menos expuestos. Digo, los estudiantes del ámbito sanitario y sociosanitario están menos expuestos por tiempo de exposición y por maniobras que realizan que los propios profesionales. En segundo lugar, también si analizamos la morbilidad o la morbilidad grave o la mortalidad en gente joven, que generalmente los estudiantes son gente joven, pues no es el grupo más prioritario, ¿no? En ese sentido, y en función también de la disponibilidad de las vacunas y de la evidencia de protección de estas vacunas, pues la equidad también nos dice que podemos dirigir la nueva vacuna de AstraZeneca, que realmente tiene una menor eficacia, pero la necesitan menos en función de vulnerabilidad los estudiantes que los profesionales sanitarios o que las personas mayores. Y ya creo que es un grupo que se comenzará a vacunar rápidamente, sobre todo los estudiantes del ámbito sanitario y sociosanitario. Se les vacunará con la vacuna de AstraZeneca, que es la última aprobada. Me parece muy oportuno lo que indica de la vulnerabilidad y del tiempo de exposición, porque es cierto que aunque estén en servicios en los que puede haber
pacientes COVID y en ese sentido sí que están expuestos, pues quizá las técnicas que realicen pues marcan ese tiempo de exposición, ¿no? Y esa también la propia vulnerabilidad y morbilidad en caso de padecer alguna de estas enfermedades. Muchos estudiantes están preocupados porque también conviven con personas dependientes, ¿no? Entonces, claro, se les añade la parte de están en sus hogares cuidando de personas dependientes, pero no son cuidadores informales, ¿no? Y ahí también lanzaban esa pregunta: si alguien cuida de personas dependientes vulnerables, ¿esa vacunación está contemplada de alguna manera? Bueno, tenemos que tener muy claro que hasta ahora, no digo que no lo vaya a demostrar en el futuro, que hasta ahora la vacuna no ha demostrado que impida la transmisión. Con lo cual, digamos que el cuidar o no a otras personas no implica la necesidad de vacunación. ¿De acuerdo? Probablemente, si en un futuro próximo sí que se verifica que el vacunado tiene mucha menor capacidad de transmisión que el no vacunado, pues lo lógico es que quien cuida a una persona muy vulnerable se le vacune. Pero es una cosa que la vacuna de momento no ha demostrado. Hay 2 artículos recientes de Israel que sí que parece que la vacuna disminuye la transmisión, pero de momento no hay una evidencia que haga priorizar, digamos, la capacidad de transmisión sobre la vacunación o sobre la protección frente a la enfermedad. Entonces son incógnitas que conforme se vayan resolviendo nos ayudarán a volver a priorizar las cosas. Hemos priorizado de una forma con el conocimiento científico de un momento y la epidemiología de la enfermedad por otro, pero mañana podemos cambiar. Es algo muy dinámico, totalmente dinámico. Esto también yo creo que es muy importante para que como profesionales sanitarios lo entendamos, pero también lo podamos transmitir bien, ¿no? Que cuando se cambia de decisión o se van adaptando a los nuevos descubrimientos porque estamos ante una situación muy desconocida, ¿no? En la que hay pocos datos o bueno, ya tenemos mucha evidencia, pero no sobre aspectos que van surgiendo continuamente como como el de la transmisibilidad, ¿no? Entonces hay que también manejarse en un mundo un poco incierto hasta que haya datos para ello. Ante esa diversidad de vacunas que llegan a España en este momento, pero que incluso hay más, ¿hay algo, o sea, el Departamento de Salud tiene algo que decir sobre cuáles llegan? ¿Puede elegir, puede decir queremos esta, la otra, o incluso ya la población general puede elegir? Como he dicho anteriormente, nos llega la proporción, a España llega proporcionalmente en función de su población de las adquiridas por Europa. Y España a su vez distribuye a las comunidades autónomas también en función de su población. Por tanto, Navarra no puede escoger nada y la persona tampoco puede escoger. Estamos en un bien escaso que se ha priorizado, entonces lo que sí puede, entre comillas, es no vacunarse. Lo que sí es voluntario es la vacunación. Entonces, si te toca vacunarte y no te vacunas en ese momento, igual en otro momento te llega otra vacuna diferente o no te llega. Por tanto, el tema, la persona en estos momentos no puede escoger por eso, porque no hay disponibilidad para poder escoger. ¿Cómo ve el futuro? Puede que, o sea, ahora al principio las PCR solo se hacían en unos contextos, luego se han extendido a centros privados, tenemos los test de antígenos, tenemos muchas pruebas diagnósticas que ahora parece que son más asequibles, incluso aunque no haya una prescripción médica. Entonces, el tema con las vacunas, ¿podrá llegar a pasar lo mismo? O sea, que se puedan llegar a comprar o elegir o... ¿Cómo lo veis? Es una predicción más que un conocimiento. Bueno, el tema lo veo a corto plazo imposible. Mientras haya necesidades, digamos, por parte de la administración sanitaria, las vacunas van a estar intervenidas. Es
una cosa que tenemos muy clara, porque es que si la dejamos en un mercado libre, el que quiera y más dinero tenga se podrá vacunar aunque no lo necesite, y el que no lo tenga pues no lo podrá hacer. Esto creo que lo entendemos todos, que mientras haya escasez no habrá disponibilidad y no se podrá escoger, y no habrá en el mercado, al menos en el de los países desarrollados y países europeos. A largo plazo, si todas las vacunas mantienen la misma eficacia, la misma facilidad de administración, la misma no sé qué, pues estarían a la par en el mercado, pero sabemos que a largo plazo, pues unas serán más eficaces que otras, unas se adaptarán mejor que otras a las nuevas variantes, unas tienen mayor facilidad de administración que otras, y ya cuando haya disponibilidad y abundancia, se seleccionarán las vacunas de mayor eficacia, mayor seguridad y mayor facilidad de administración. Y entonces, en una situación de abundancia, pues sí, llegarán a las farmacias y la gente podrá comprar, pero mientras haya escasez es algo impensable. Dentro de lo que ha comentado ahora de la respuesta a las variantes que están surgiendo, ¿cuánto sabemos de que las vacunas existentes estén respondiendo o no a esas nuevas variantes? Y también una pregunta, no es del mismo estilo, pero bueno, ¿cuánto está durando la efectividad o cómo sabemos o cuánto sabemos de la duración de esa protección? Bueno, pues no sabemos ni la efectividad a largo plazo, ni sabemos la capacidad, digamos, de actuación sobre la transmisión. Es algo que desconocemos. Tenemos que tener claro lo que hablábamos. Hace un año, prácticamente, era una enfermedad nueva, hace un año. Y hoy ya tenemos grupos poblacionales vacunados. Entonces, claro, las vacunas se han empezado a administrar en diciembre, difícilmente sabemos cuál es su duración. Los ensayos clínicos han tenido una duración, los cierres ha sido, pues eso, a la semana 22. Eso es lo que conocemos. Esperamos que debido a la inmunidad natural que genera la enfermedad y a la inmunidad natural que ha generado cepas parecidas como el SARS-CoV-1, pues esperamos que tenga una larga duración siempre y cuando las nuevas variantes no disminuyan claramente su eficacia. Entonces sí que tenemos en estos momentos estudios de eficacia in vitro, que parece que sí, que son eficaces frente a las nuevas variantes, pero de alguna vacuna ya tenemos ensayos clínicos donde hay una disminución de la eficacia para la variante sudafricana. Por eso quiero decir que no quiere decir que no sea eficaz, pero no tiene la misma eficacia que para la variante Wuhan inicial. Con lo cual esto también nos deja en la incertidumbre, ¿no?, de hasta cuánto tiempo o cómo tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento, porque es el ansia de la población tal de volver a esa socialización, a esa cercanía, que parece que en la vacuna está puesta la esperanza de que uno se vacuna y vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿realmente esto es realista? ¿Cómo vamos a seguir después de vacunarnos? ¿Cuánto tiempo necesitamos para inmunizarnos? ¿Y qué debemos seguir haciendo con las medidas de distanciamiento? Pues casi empiezo por el final, ¿no? Digamos, una vez que recibimos la vacuna, tardamos alrededor de 14 días de iniciar la respuesta inmunitaria en las personas, ¿no? A partir de ahí comienza cierto nivel de protección que está, según el tipo de vacuna, hasta la segunda dosis puede oscilar entre el 50 o el 70%. O sea, antes de recibir la segunda dosis ya tendríamos cierta protección, una protección parcial. Y a partir de los 7 días de la segunda dosis, según la vacuna, o los 14 días con otras vacunas, tendríamos la protección completa que va a proporcionar la vacuna, que sabemos que nunca es el 100%, pero bueno, al menos 2 de las vacunas
se aproxima porque se estima en el 95%. Digamos, esa es la protección inicial que podemos esperar. El vacunado actualmente, y mientras no conozcamos la efectividad real, conocemos la eficacia en los ensayos clínicos, no conocemos la efectividad real, la duración de la protección, la actuación sobre la transmisión, pues tenemos que llevar las mismas medidas preventivas de uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y también cuarentena si estamos en contacto con pacientes. O sea, de momento, y mientras no se resuelvan estas incógnitas, el vacunado no tiene, tiene las mismas limitaciones que las personas no vacunadas respecto a las medidas preventivas o de cuarentena. Hombre, se espera que a medio plazo todo esto cambie, el conocimiento científico nos diga cómo podemos modificarlo, porque claro, sabemos que sí, un enfermo, pues es muy raro que a los 6 meses, que antes de 6 meses haya reinfección, pero un vacunado no lo sabemos. Por eso en algunos casos, los pacientes que han tenido la enfermedad hace menos de 90 días, no les indicamos cuarentena, pero al vacunado le tenemos que indicar la cuarentena porque desconocemos el nivel de protección y sobre todo la transmisión que puede originar. Y ligándolo a esta idea de quién ha padecido COVID, las personas que hayan padecido COVID, o sea, que ya haya pasado la enfermedad, ¿también van a ser vacunadas? ¿Entran dentro de esa planificación? ¿O en qué lugar? ¿Y cómo funciona su inmunidad? Bueno, entonces, para el grupo 1 de personas de residentes en residencias de personas mayores, personal sanitario y personal sociosanitario, indicamos que se vacunaran también. ¿Por qué? Pues hemos visto que solamente el 85% de los enfermos desarrollaban anticuerpos. Entonces, en este medio, con tal vulnerabilidad y tal capacidad de transmisión que nos lo han indicado los brotes que han ocurrido, pues decimos, mira, vacunamos a todos. En el grupo 2 de personal sanitario de primera línea, podemos actuar diciendo, si quiere, o sea, no se le niega a nadie la vacunación, pero se le puede aconsejar que se vacune a los 6 meses. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las personas que han pasado la enfermedad en 6 meses no se ha comprobado nuevas infecciones, sobre todo si son personas jóvenes menores de 55 años. Pueden ponerse la primera dosis, porque con la primera dosis en gente que ha pasado la enfermedad hay una mayor respuesta que con la vacunación completa en gente que no ha pasado la enfermedad. Por tanto, digamos que con una dosis también aseguraríamos su protección y luego veríamos si es necesario o no una segunda dosis. Y esta es la situación, que puede esperar 6 meses, vacunarse con una dosis, incluso habiéndote vacunado la primera, distanciar la segunda 6 meses y no el periodo establecido en las pautas vacunales. Me preguntan también por el chat una pregunta de si hay vacunas que sean españolas o que estén en alguna fase, o sea, porque todas las que vienen parece que vienen de fuera. ¿Hay alguna producción o estudio, investigación a este respecto dentro de nuestro estado? Sí, hay varias vacunas que están en desarrollo a nivel español, pero todavía no tenemos ninguna. Parece que una va a comenzar ya ensayos en fase 3, pero no tenemos ninguna vacuna en fase 3 que ya digamos, bueno, pues en 4 o 5 meses podría estar aprobada. No, en estos momentos en España
no tenemos ninguna vacuna en ese nivel de desarrollo. Están en fases anteriores de desarrollo. Tengo ya, o sea, voy a pasar a algunas preguntas más prácticas, ¿no? En la administración. ¿En qué lugares se realiza? O sea, ¿son los centros de salud? ¿Será Refena? ¿Será conforme vayan llamando a grupos? ¿Cómo se está administrando? Y luego hay una preocupación en nuestra universidad porque nuestro colectivo es pues, de distintas comunidades, ¿no? O sea, tenemos estudiantes de comunidades limítrofes, entonces cada comunidad va a vacunar a sus ciudadanos empadronados, no sé cómo llamarlo, registrados en el sistema, o cómo se va a proceder y dónde, en qué lugares se les va a vacunar. Bueno, hasta ahora que hemos dispuesto de pocas vacunas y algunas de ellas, las iniciales, con cierta complejidad en la administración y en la conservación y en la distribución, pues se ha optado por equipos específicos de vacunación que dominaran la administración de estas vacunas y que se pudieran desplazar pues, a residencias o puntos determinados, ¿no? Cuando hemos pasado ya a los profesionales sanitarios, pues ya se están vacunando en los propios centros hospitalarios o en Refena o, digamos, todavía en puntos específicos. Indudablemente, cuando pasemos a una fase poblacional de mayores de 80 años, serán los equipos de atención primaria quienes tendrán que vacunar, como lo hacen con cualquier otra vacuna, porque eso incrementa enormemente nuestra capacidad de vacunación. Yo, como por ejemplo, pongo el ejemplo que con la gripe, la vacuna de gripe, en 2 semanas vacunamos todo lo que vamos a vacunar de COVID en todo el primer trimestre. Quiero decir que la capacidad de administración de vacunas, si dispusiéramos de ellas, pues es indudablemente mucho mayor que lo que tenemos actualmente. Dicho esto, que esto es lo que más o menos la primera pregunta. La segunda, se vacunará a los estudiantes allí donde están. Digamos que el que esté, cuando se inicie la vacunación de los estudiantes de enfermería en el complejo hospitalario de Navarra, pues los estudiantes que estén en ese momento en prácticas en el complejo se vacunarán allí, bien por los servicios de medicina preventiva del complejo, bien por el equipo de prevención de riesgos laborales. O sea, se vacunarán allí donde estén. Entonces, lo normal es que en vacunas con corto periodo de pauta entre una y otra vacuna, pues la segunda se ponga en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la de AstraZeneca que se aconseja un intervalo de 10-12 semanas? Pues que sí podrá tener la variabilidad que me pusieron la primera dosis en donde estaba realizando las prácticas en ese momento y ahora ya estoy de vacaciones. Pues digamos que se le vacunará, si está de vacaciones, en su propio lugar de residencia. Tendrá el documento de que se le ha aplicado la primera dosis y la fecha en que se le tiene que aplicar la segunda. Por tanto, no habrá ningún problema. Aquí estamos vacunando, digamos, en función del riesgo, no en función de ser navarro, riojano o vasco. En ese sentido, con algunas, sobre todo centros sociosanitarios, nos están pidiendo, pues antes de que nuestros alumnos entren en prácticas, una PCR y algunas insinúan que lo ideal es que llegasen vacunados, ¿no? Ahí hay poco margen de movimiento, salvo que si en ese centro se está vacunando en ese momento a los profesionales, que sea en ese momento cuando se vacune a los alumnos que estén de prácticas, ¿o cómo lo ve? Yo lo veo que lo que no podemos permitir en residencias es introducir personas que puedan transmitir la enfermedad. Por tanto, mientras no hubo vacuna, los estudiantes que hacían prácticas en los centros sociosanitarios se tenían que someter a las mismas pruebas que los trabajadores. Por tanto, habiendo vacuna,
cuando los estudiantes vayan a hacer prácticas en un centro sociosanitario, habrá que vacunarles como se vacuna a los nuevos trabajadores, pues este será nuevo estudiante. Entonces, yo lo veo así porque lo que no podemos es permitir tener, porque claro, con una eficacia, tenemos que hacer la cuenta matemática sencilla. Si tenemos una residencia donde haya 100 residentes, hemos vacunado con vacuna de alta eficacia, que es del 95, pero en población general. Normalmente, en población mayor, la eficacia disminuye. Entonces, vamos a atribuirle una eficacia del 90, ya nos quedan 10 residentes susceptibles. Y si ha habido un 2% que no se ha vacunado, pues tenemos más susceptibles. Con lo cual, no podemos introducir una persona que pueda transmitir o, digamos, que al menos tenemos que asegurar todo lo que podamos que pueda transmitir menos, ¿no? Porque la evidencia científica no nos demuestra todavía que elimine la transmisión. Entonces, indudablemente tendremos que vacunarle antes del comienzo de las prácticas. Muchos alumnos preguntan si no sería mejor pues, vacunar a todos antes de ir a prácticas, desde lo que es la facultad, pero la facultad no tiene poder de decisión en ese sentido, quiero decir, que es como lo he explicado antes, ¿no? Cómo es la planificación y dónde se administran esas vacunas. Bueno, yo creo que, aunque sea reiterativo, volvemos a la disponibilidad. O sea, indudablemente, ¿qué ocurre con un alumno que no esté vacunado de hepatitis B? No tiene ningún problema que se le vacune antes de comenzar las prácticas, ¿verdad? Uh-huh. Si no estuviera vacunado de triple vírica, ¿tendría algún problema? No, se le vacunaría. Pues conforme vaya habiendo disponibilidad, pues al principio de curso, cuando sea oportuno, pues se vacunará a todos y punto. Pero tenemos que meternos en la cabeza que no podemos vacunar a un estudiante de 19 años y sustraerle esa vacuna a una persona de 95. Esto es lo que tenemos que tener en nuestro horizonte, ¿no? Decir, si realmente este chico tiene riesgo, sí, pero más riesgo tiene la otra persona de 95 años. Claro, o sea, en realidad se está pensando en... cuando plantean estas preguntas, al menos a mí me lo transmiten en esa idea de proteger a otros, pero ya he comentado antes que todavía no se sabe acerca de si esa administración a una persona concreta impide la transmisión a otros, con lo cual lo que se está intentando es proteger a los más débiles, a quien más lo necesita. Y yo creo que este mensaje es muy importante que llegue a la población, ligado a esa idea de cuanto más disponibilidad haya, más podremos vacunar, pero vuelve a estar en cadena con lo que viene de Europa y con las proporciones de vacuna que nos llegan pues, a nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que este es el mensaje claro, que no es una cuestión de falta de deseo sino de unas prioridades identificadas en salud pública, de mortalidad, de disponibilidad de vacuna y de conjunción de todos estos factores, que realmente es muy complicado de gestionar. No se puede hacer algo sin planificación, ¿no? Porque también lo que comentaba de varias dosis, si por ejemplo ponemos todas las vacunas que llegan ahora, pues ¿cuándo vendrán las segundas dosis? ¿No? Quedarían vacunaciones incompletas o situaciones peligrosas para la población vulnerable, ¿no? Yo creo que eso es exactamente. Tenemos que planificar todos estos factores. Como dices, hemos tenido siempre que mantener una reserva estratégica por si había fallos en el abastecimiento, que de hecho los ha habido. Entonces, aquí en Navarra, desde luego, nadie que se haya vacunado con la primera dosis, cuando le ha llegado la fecha de la segunda, hasta ahora ha dispuesto siempre de la vacuna. Y eso simplemente planificando una reserva estratégica que tienes que ir acondicionando. Y bueno, y si en un momento determinado
no nos llega el abastecimiento, pues igual teníamos que emplear todas las vacunas para segundas dosis. Entonces, esto está muy claro. Y completar lo que tú decías de que la idea de evitar la transmisión, o sea, vacunar a los estudiantes para evitar la transmisión, en estos momentos, como bien decías, no lo hemos demostrado, pero sí que el estudiante que esté en salas de atención directa a enfermos COVID está más expuesto. O sea, ahí tenemos que evitar también la enfermedad. Claro, y ahí también yo he entendido, he creído entender que es muy dependiente del lugar donde esté, y será el lugar donde esté quien decidirá con riesgos laborales pues si son candidatos o a esa vacunación, ¿no? Pero ya desde dentro de la organización, cuando es complejo hospitalario, lo veo más complicado cuando son centros sociosanitarios que no dependan directamente del complejo, ¿no? Ahí... No, pero bueno, los centros sociosanitarios están bastante bien organizados. Donde vayan los alumnos a prácticas, imagino que serán residencias relativamente mayores. Interesa, en un momento determinado, se planteó tanto para la formación profesional como universitaria, es decir, bueno, en estos momentos, ¿permitimos o no permitimos la entrada de estudiantes en las residencias? Y claro, la respuesta era fácil. ¿Queremos tener profesionales formados para que atiendan a nuestros mayores luego? Pues tenemos que permitir su formación. Y tenemos que permitir su formación en las mismas condiciones que los trabajadores. Para mí eso es lo que marca la... Ahora, indudablemente lo que decía antes, en función de la exposición, que siempre va a ser mayor en los trabajadores, porque van a estar siempre, y los estudiantes van a estar en un periodo. También la proximidad o las maniobras con los residentes es diferente, pues priorizaremos la de los trabajadores, pero indudablemente vamos a vacunar también a los estudiantes cuando acudan a estos centros. Vale. Algunos mitos o ideas que van circulando y no sé cuántos son ciertas, ¿no? La famosa dosis extra o alguna dosis extra que se puede extraer de algunos viales. ¿Esto existe, no existe, se está haciendo? Bueno, en envases multidosis siempre hay una sobrecarga del envase. ¿Por qué? Porque siempre hay pérdidas. Al extraer en los conos de las jeringas, en el propio vial, pues no puedes aprovechar el 100%. Por tanto, la industria o la empresa que lo fabrica pone una sobrecarga. Si tienes unas jeringas adecuadas y unas agujas adecuadas que apenas tengan pérdidas, puedes aprovechar y sacar una dosis extra. Entonces, esto es lo que hicimos con la primera vacuna, con la vacuna de Pfizer. Claro que luego, al meterlo en ficha técnica que se podían sacar 6, pues como el contrato Pfizer lo tenía en dosis, pues en lugar de recibir 6 bandejas que recibíamos antes, recibimos 5. Con lo cual, no hemos ganado absolutamente nada. No hemos ganado. Entonces, es algo que no vamos a pedir con las nuevas vacunas que nos lleguen multidosis, porque si el esfuerzo que tenemos que hacer con jeringas adecuadas, etcétera, etcétera, para aprovechar una dosis más, la industria luego no la quita, pues no ganamos nada. Y sí que es cierto que se puede sacar en condiciones con material adecuado, sí se puede sacar una dosis. Luego, también, ¿se llegan a desperdiciar vacunas? O sea, hay vacunas que no se administran, que se pierden o que por algo en el proceso no se puedan llegar a utilizar. Pues eso, sí que ha debido haber alguna ocasión en que esto ha ocurrido. O sea que han abierto un vial y ha faltado gente para completar las dosis del vial, y entonces en determinados momentos se dijo que, claro, que esto podía ocurrir
y que entonces no puedes decir, bueno, a ver a quién aprovecha a vacunar. Lo que se ha indicado después es que siempre haya personas de reserva para vacunar, o sea, que esté planificado, que claro, no todas las personas citadas acuden, pero que haya más cita que dosis ajustadas, con lo cual no tenemos por qué perder ni una sola dosis. Y, o sea, yo creo que esto también es muy interesante porque es tan complicada la planificación y aprendemos sobre la marcha, ¿no? De lo que uno pensaba a lo que sucede, con eso pues puede haber llegado a pasar, y también complicado el decir que esa sensación de vamos a aprovechar, pero sin pensar en las consecuencias que pueda tener, pues luego no tener dosis o que no sea la persona adecuada, ¿no? El, el, el tema este de las dosis que, o sea, las manejan en ese momento los profesionales. ¿Están solo profesionales de enfermería implicados en su administración? ¿Hay otro tipo de profesionales? ¿Cómo están administrándose a pie de vacuna? En la administración solo hay profesionales de enfermería. Es cierto que en el registro de la vacuna puede haber otros profesionales, pero en la administración solamente hay profesionales de enfermería. Se ha oído también hablar del papel que puede jugar el ejército, no voluntarios para vacunar más. Esto en Navarra, ¿cómo lo ven? ¿No? Bueno, yo lo mismo casi hago un paralelismo con lo que has dicho antes de pruebas de antígenos o PCRs en privados, etcétera. Pues en estos momentos la capacidad que tiene el sistema sanitario de Navarra, pues es suficiente como para afrontar la vacunación de todas las dosis que nos llega, pero vamos, sobradamente, ¿no? Entonces, no necesitamos la colaboración de nadie para estos problemas. Lo que sí es cierto es que los centros privados pues, colaboran en la vacunación. Pues la clínica universitaria está vacunando a sus profesionales, igual que San Miguel, igual que San Juan de Dios. En este sentido, digamos que las estructuras del Sistema Nacional de Salud se implica que están también las concertadas, pero no necesitamos, digamos, ayudas extras ni de colegios profesionales ni nada, sino que tenemos capacidad del propio sistema para afrontar las vacunaciones sin ningún problema. Me preguntan también acerca de los efectos secundarios que se están detectando con la administración de las vacunas, y si están más asociados a unas, a otras, ¿qué se está observando? Experiencia hasta ahora solo tenemos de las dos vacunas iniciales, de Pfizer y Moderna, y las dos tienen una reactogenicidad moderada y es lo que estamos observando, lo que viene en ficha técnica de reacciones adversas que pueden aparecer, que son relativamente frecuentes, pero que no tienen mayor gravedad ni tienen una duración importante. Sí que estamos teniendo, se están registrando esas reacciones adversas, pero digamos, no, hasta ahora no se han detectado cosas que en principio no hayan aparecido en los ensayos clínicos y tienen la seguridad que teníamos. Y ambas vacunas que hemos manejado son iguales, entre comillas, son de ARN mensajero y tienen las mismas reacciones adversas. Preguntan también por el chat si el día de mañana, cuando ya esté más generalizada la vacuna, pues podrán los propios servicios de empresas, servicios laborales que vacunan a sus empleados y todo esto, si se plantea, como también se vacuna, por ejemplo, en la universidad pública, nuestros servicios de riesgos laborales vacunan a los empleados de la gripe. ¿Eso estará en un futuro contemplado o cuando ya haya mucha vacuna? Pues por supuesto como hemos dicho anteriormente, si hay disponibilidad de vacuna, pues la vacuna
estará como cualquier otra vacuna y como cualquier otro medicamento disponible en las farmacias. Ahora, la intención en estos momentos de las administraciones públicas es vacunar a toda la población, no es vacunar a unos determinados y quedarse ahí. Estamos priorizando unos grupos, pero conforme vayamos disponiendo, primero serán los de mayores de 80, luego serán los de 70, luego los de 60 con patología, luego los de 60 y se irá bajando. O sea, la intención es vacunar a toda la población donde se ha ensayado la vacuna y haya demostrado eficacia. No nos vamos a quedar ahí en un momento determinado y ahora que se vacune quien pueda, ¿no? Esa es la intención. ¿En algún momento ha pasado o puede pasar que se combinen vacunas? O sea, que uno empiece por una dosis de una vacuna y acabe recibiendo la siguiente dosis de otra. ¿Esto es posible o...? Esto es posible, ya se están haciendo ensayos de intercambiabilidad de vacuna en el Reino Unido, ya se están haciendo, por tanto, sí que cuando esto demuestre eficacia, pues es una facilidad mayor para completar las vacunaciones y las pautas. O sea, si ya se establece que con una dosis de un tipo y otra dosis de otro la vacuna funciona, es intercambiable o incluso tiene mayor eficacia, pues indudablemente que conforme avancemos en conocimiento científico, todas estas cosas se aclararán, pero hoy por hoy no están en marcha. Están en marcha los estudios, pero Claro. Me preguntan también, dicen, si por ejemplo llega solo vacunas, lotes de vacunas de AstraZeneca y le toca vacunarse a un colectivo de mayores de 65, ¿se la administrarían? O sea, o directamente ya se iría a colectivos más inferiores. Bueno, han puesto de 55. Aquí, ¿se administraría? Bueno, en principio también esto ya se ha diferenciado y realmente no se va. En España se ha decidido que no se va a vacunar con vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 ni a personas con patología, con determinadas patologías que, por ejemplo, inmunodeprimidos. En los medios de comunicación lo que se dice que es que no hay estudios que demuestren la eficacia en mayores de 55. Y por eso, si no hay estudios que lo demuestren, pues no las empleamos. Y dices, bueno, pero tampoco tenemos por qué pensar que no van a ser eficaces. Sí, es cierto, no lo tenemos por qué pensar, pero en el grupo testigo, cuando ya se empleaba en mayores de 55, pues prácticamente había los mismos casos que en vacunados. Por tanto, tampoco metiendo más población mayor de 55 años, igual somos capaces de demostrar que esta vacuna es eficaz. Pero en principio no parecía que las cosas, con los resultados de la gente que se había metido, tampoco orientaban a que tuviera una efectividad suficiente como para decir, bueno, pues entre nada y algo, vacuno, ¿no? Pues tampoco orientaban por ahí el ensayo clínico. Esta pregunta ya es de nota, porque también está muy relacionado con esa inmunidad de grupo o ese efecto rebaño, ¿no? ¿Cuándo se prevé que vamos a poder alcanzar, con lo que conocemos y la previsión de disponibilidad que hay actualmente de vacunas, cuándo se podría alcanzar esa cobertura? Bueno, es muy difícil de poder decir y desde luego voy a poner las variantes o la variabilidad en la respuesta. En primer lugar,
si no actúa la vacuna sobre la cadena de transmisión, difícilmente, por mucha gente que vacunes, vas a cortar la transmisión. ¿En cuánto disminuye la transmisión? Está por saber. ¿Qué influencia va a tener las nuevas variantes en la eficacia de las vacunas? Pues está por saber. Hay tanta incógnita que en estos momentos, bueno, pues podemos hacer modelos matemáticos. Si esto fuera así, esto así y esto así, acabaríamos con un 70% de cobertura, tendríamos ya la inmunidad de rebaño. Pero no dejaremos de hacer especulaciones por muy bien que hagamos el proceso matemático por el cual llegamos a esa conclusión. Porque si los datos no tienes evidencia científica, pues el resultado difícilmente te la va a proporcionar. Entonces, tenemos una variabilidad ahí en los datos a introducir en el modelo que, al principio decíamos que para junio tendríamos, o desde ámbitos políticos se decía que para junio habríamos vacunado al 70% de la población y tendríamos inmunidad colectiva. Yo no me atrevo a hacer esa afirmación. O sea, estaríamos hablando de más allá de junio, desde luego, y quizá todo el próximo año, o sea, hasta finales de año mínimo, ¿no? Yo pienso que sí. Y no sé, ¿qué recomendación, así un poco cerrando, porque yo creo que hemos hablado de todos los temas que se han planteado y nos quedan pocos minutos? Creo que nuestros estudiantes y futuros profesionales pueden jugar un papel muy importante en transmitir, en dar a conocer pues cómo es la vacunación, y en ese sentido también contribuir a la no transmisión de bulos, ¿no? O de falsas creencias que incluso hagan más daño a veces que beneficio, ¿no? Entonces, le quiero pedir consejos y cómo podemos ayudar ¿cómo le parece que podemos ayudar desde la facultad, nuestros estudiantes, en su papel de estudiantes y futuros profesionales, ¿no? A toda la labor que se está haciendo en la vacunación, en la campaña? ¿Qué le gustaría o qué espera de nosotros? Bueno, indudablemente lo que es muy importante es la transmisión de la información a quien tenemos alrededor, a los compañeros, a los amigos, a quien nos pide una información que consideran que el estudiante de estudios sanitarios conoce mejor que el resto de la población. Y es que tendríamos que deshacer todos estos bulos que hay sobre vacunas que en un momento determinado pues hacía que la opinión pública o que las encuestas dijeran que no se estaba dispuesto a vacunar ni el 40% de la población. La realidad es que apenas pones en blanco o en negro sobre blanco la realidad de las vacunas, que se han vacunado ya millones de personas y que pues se ha demostrado que no tienen los problemas que decían y que son eficaces, pues esto es una transmisión fundamental, animar a la gente que nos rodea a que se vacune cuando le llegue el momento, y yo creo que eso es lo fundamental. Y también es importante que se deben mantener las medidas preventivas que ahora tenemos, aunque estemos vacunados. O sea, mascarilla, distancia social, lavado de manos y cuarentenas cuando estemos en contacto. De momento tenemos que seguir manteniendo. Yo creo que esas serían las directrices que podíamos encomendar a los estudiantes de la UMA. Vale, pues yo creo que ya podemos ir cerrando. No veo que haya más preguntas en el chat, y yo creo que hemos abordado todas las que nos habían proporcionado los estudiantes. Quería agradecerle de nuevo la disposición, las preguntas tan claras, tan concisas, y
sí hay mucha incertidumbre, pero no por falta de deseo de responder, sino por el propio proceso de investigación, de descubrimiento, pues que es lento o al menos más lento del que nos gustaría en este momento en el que ya todo el mundo empieza a hablar de esa fatiga que nos ha supuesto pues la COVID en nuestras vidas y cómo está afectando nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces yo creo que la información siempre ayuda a situarse, a conocer qué es cierto, qué sabemos hasta ahora y siendo conscientes de que ese aprendizaje evoluciona, ¿no? Conforme tenemos más datos y más información y más investigación, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. No, volviendo a lo que decías, hace un año, prácticamente poco más de un año que la enfermedad se descubre, se han ensayado 275 candidatos para vacunas, y en menos de un año ya estamos utilizando 3 vacunas. Quiero decir que con lo nuevo siempre hay incertidumbres, el conocimiento científico tarda en desarrollarse si queremos hacerlo bien pero que vamos, entiendo yo, por el buen camino, simplemente por eso. Normalmente el desarrollo de una vacuna duraba 5 años, hemos visto cómo se han desarrollado en un corto espacio de tiempo, se han desarrollado con la seguridad y eficacia adecuadas. A ello indudablemente ha ayudado los recursos públicos que se han introducido, la propia frecuencia de la enfermedad, que al ser una enfermedad frecuente en los ensayos clínicos en poco tiempo te dan diferencias entre el grupo tratado y el grupo testigo, y creo que aunque tengamos incertidumbres, desde luego, comparado con lo que hemos avanzado, pues son incertidumbres que probablemente en muy poco periodo de tiempo se puedan despejar. Y muchas gracias a todos vosotros por la participación y por la oportunidad que nos habéis dado para intentar explicar el programa de vacunación en Navarra. Muchas gracias, Aurelio. Hasta luego a todos y gracias de parte de todos los alumnos que están mandando mensajes en el chat de agradecimiento por haber recibido una información tan clara. Un saludo. Muchas gracias.